Amados hermanos, les saludo con la paz de Cristo. Ahí donde cada uno de ustedes se encuentra, la presencia de Dios hoy, este día, también está en y sobre nosotros. Bendigo el nombre del Señor por tu vida y porque hemos decidido hoy celebrar su nombre, celebrar la resurrección del Señor, celebrar que es nuestro Señor y Dios, y bueno, estar atentos para escuchar su palabra, y que esta palabra, como siempre, dé el fruto en nuestra vida que el Señor espera. Quiero expresar algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y bueno, una de esas cosas es el reflexionar sobre el dolor que podemos causarle nosotros a nuestro Dios con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con nuestro comportamiento y con el resultado que nuestra vida da. Nosotros mismos también somos afectados. De eso hoy quiero hablarte un poco, y en esta palabra, bueno, el título le he puesto: lo que hace doler el corazón de Dios. Lo que hace doler el corazón de Dios. Y vamos a dar lectura a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, que dice de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es tremendo cuando entramos a esta parte y analizamos lo que la Escritura misma por sí habla. El simple hecho de que permitiera el dolor del corazón de Dios y la actitud del ser humano de continuamente estar pensando en hacer el mal, esto llevar al Señor a un estado de arrepentimiento, de quizás pensar el mismo, pues, que hice con esta generación, que ha hecho esta generación, es lo que he creado. Y la reflexión, pues, se centra en sinceramente pensar que hay muchas cosas que causan dolor en el corazón de Dios, pero estoy seguro, y creo que tú también en esta hora conmigo, de que una de las cosas que más sobresalen es la indiferencia al pecado. Es la indiferencia y lo que sucede hoy, la frialdad en la humanidad, la insensibilidad por preocuparse lo que Dios piensa y cómo siente el corazón de Dios hoy al ver el mundo cómo se encuentra. Cuando el hombre le da lo mismo pecar que no pecar, es una situación muy fuerte que nos lleva al centro de este tema de esta hora. La palabra hebrea que se usa aquí significa, al decir le dolió en su corazón, es cortar hasta el corazón. También significa lastimadura. Esto, pues, ya profundizando un poco en cuanto a la idea, imaginar el daño tan grave o la herida o el dolor o la lastimadura que nos transfiere la palabra. Estamos dimensionando lo que el Señor puede sentir al ver que al ser humano le importa poco hoy en día el pecar o no pecar. La indiferencia al pecado provocó y ha provocado una profunda lastimadura en el corazón de Dios, y esto lo miró el Señor en la generación en los días de Noé, así como hoy la maldad de la humanidad sigue lastimando profundamente su corazón, y vemos que no hay mucha diferencia entre los días de Noé y los días hoy presentes. Dios se sintió decepcionado de esta generación, porque dice la palabra, de continuo sus pensamientos y sus decisiones eran encaminados hacia el mal. Vemos hoy una sociedad que es muy parecida, y bueno, los resultados están ya venideros, están por verse. La venida del Señor está cada día más cerca, y es necesario que reflexionemos en esto. ¿Qué tan para ti es significativo importarte lo que Dios sienta? ¿Qué tanto para ti
representa preocupante que tus actos hoy, que tus pensamientos y tus planes de vida egocentristas te lleven a hacer a un lado siquiera, o imaginar o pensar o preocuparte por lo que Dios sienta por tus pensamientos y tus actitudes a lo malo? Hoy la sociedad se vuelca en una vida materialista, en una vida de proyectos personales, en sus propias ideas, y ha hecho a un lado a Dios. No le ha interesado lo que Dios piense o tenga para ellos, y esta indiferencia ha generado un abismo entre Dios y la misma sociedad, el ser humano. Nosotros como hijos de Dios, por tanto, a ti te hablo esta mañana que me escuchas, por tanto debemos de tener mucho cuidado en no lastimar el corazón de Dios. Como hijos de Dios debemos de cuidar nuestro corazón de los malos deseos y los pensamientos de lo continuo al mal, alejados ya en un modo de vida distinto, pues algunos intentan en ocasiones seguir viviendo una vida desenfrenada, alejada, sin principios y sin criterios bíblicos, sino el Hijo de Dios, el cristiano, el que ha recibido la palabra, el que ha experimentado su presencia en el poder de su Espíritu, es esforzarnos a diario, todos los días, por buscar agradarle en nuestra forma de vida, dándole honra a Él por ser nuestro Señor y Dios. Por tanto, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos a un lado al Señor, cuando damos la espalda al Señor, esto inmediatamente hace una separación, un abismo, porque el pecado, tú lo sabes y debes de saberlo hoy, amigo, el pecado nos separa de Dios, lastima primeramente su corazón, y esta separación por el pecado también le duele, porque su deseo es estar en y con nosotros siempre cerca. Pero por su condición de santidad, el Señor es santo, su esencia es santidad, no puede estar mezclado con el pecado. Entonces esta separación le duele al Señor y causa también en nosotros resultados adversos, pero somos nosotros los que decidimos y provocamos esta separación por causa de nuestra actitud. Estoy convencido de que la única manera de conocer a plenitud el gozo de Dios, pues lo hemos experimentado en muchas ocasiones, es también participar de sus tristezas, es también participar de ese dolor que Él siente. ¿Cómo es esto? De una manera muy sencilla, es entristecernos también por lo que a Dios le entristece, o es amar también lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Es rechazar y darle la espalda pues al pecado hoy en día. San Pablo era alguien, un siervo de Dios, que también se entristecía en su corazón, se compungía cuando el pueblo se desenfrenaba. Él advirtió en Filipenses 3, 18 y 19, dice la Escritura: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Era la exhortación que San Pablo hacía a la iglesia de Filipos por esta misma situación y condición de que muchos daban la espalda a Dios y se iban tras el pecado. Y esto provocaba este dolor también en San Pablo, y decía con lloro, llorando. La palabra aquí llorando nos lleva al significado de el suspiro en voz alta y penetrante saliendo de un corazón quebrantado. Imagina esto, mi amigo y hermano. San Pablo, el ver en ocasiones a los creyentes volverse a las cosas terrenales y rechazando
tácitamente el sacrificio de Jesús en la cruz quebrantaba su corazón de manera muy fuerte, porque sabía que era un dolor también en el corazón de Dios. Él estaba completamente seguro de esto. Por tanto, es necesario que experimentemos también tú y yo, así como San Pablo y quienes pastoreamos la grey de Dios, este mismo dolor, este mismo quebranto y salir de un estado de indiferencia a lo que está pasando hoy en día afuera en la sociedad. La indiferencia al pecado, practicándolo de manera deliberada después de haber recibido el conocimiento de Dios, debes hoy escuchar esta palabra, traerá consecuencias eternas a nuestra vida. San Pablo lo cita así en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escucha, es para quienes ya tienen el conocimiento de la palabra y han recibido el conocimiento de Dios, el pecar voluntariamente, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta cita es más que fuerte, pero es muy clara. La redención de nuestro Señor en la cruz fue hecha, pero hoy muchos aún, así en el conocimiento, deciden pecar voluntariamente y darle la espalda, negando ese sacrificio. Vemos un ejemplo en la Biblia de alguien que ministraba, personas que ministraban en el templo, que ejercían un sacerdocio y deliberadamente también pecaron. Un ejemplo en el caso de el pueblo de Israel, que tenía como profeta a Elí, y en este tiempo pues Elí representaba el sistema religioso en decadencia, con todos los intereses egoístas, ablandado por la vida fácil y la indiferencia al pecado. Pues siendo sacerdote y sus hijos ministrando en el templo, ellos se volvieron sensuales, mundanos y egocéntricos, pecando deliberadamente sin importar ni una mínima cosa, ni una mínima parte lo que Dios pensara o sintiera. Se corrompieron tanto que se dijo de ellos, no tenían conocimiento de Dios, pues su manera de vivir y de actuar no reflejaba absolutamente que tuvieran el conocimiento de Dios, pues su corazón en su corazón de lo continuo era lo malo. Y este sacerdocio tuvo consecuencias fatales. Hoy vemos a jóvenes así y adultos en las iglesias que se vuelven también fríos, se vuelven sensuales, se vuelven adictos a la música del mundo, bebedores, practicantes de relaciones ilícitas y inquietos quizás, aburridos, fríos y sin frutos en el camino. Esto quiere decir también que como pastores, padres y siervos de Dios, ahora nos enfrentamos a una generación descarriada que necesita escuchar la verdad, ya que se ha tolerado mucho lo que satisface los deseos carnales en la juventud y en la persona misma, partiendo desde el origen, escucha esto, desde casa y terminar en las iglesias. Esto está tremendo. Quiero ir cerrando esta pequeña reflexión con lo siguiente. Como padres y servidores del reino de Dios debemos estar entristecidos, sí, pero ocupados siempre haciendo algo por la condición pecaminosa de esta sociedad y nuestra iglesia. A causa de esto, por ello, provocamos dolor en el corazón de Dios. Qué duro es el solo pensar que por causa de ello, también ese dolor en el corazón, Dios pueda llegar a arrepentirse de habernos creado, como dice la palabra. Los pastores que predicamos la palabra de Dios tal y como es, sabemos que tenemos hoy, no es nada fácil, es un gran reto que tenemos, porque la palabra de Dios es dura. Sus mismos discípulos se lo dijeron en Juan 6:60, al oírlas dijeron muchos de sus discípulos, dura es tu palabra. Pero el Salmo 19:8 dice, pero el que es verdaderamente nacido del Espíritu,
dice, a él la palabra de Dios le alegra el corazón. Así de que la palabra hay que discernirla y recibirla en el espíritu, porque la carne le va a incomodar. Mi oración hoy este día, mi hermano, es porque hoy tomes la firme decisión de renunciar a una vida alejada de Dios por causa del pecado, y aminoremos así el dolor en el corazón de Dios, pues esto te hará también recibir todas sus bendiciones. Mi deseo es que Dios te bendiga y oremos por esta palabra.